la bienvenida a todos los que nos visiten por primera vez. ¿Hay personas que vengan por primera vez? Bienvenidos a los dos. Qué bien, nos alegra mucho de ver caras nuevas, ¿verdad? Y también caras no tan nuevas, caras antiguas, me alegro también mucho. Que pasan los años, ¿verdad? Pasan los años y permanecéis ahí fieles al Señor. Gloria a Dios. Pues quisiera compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón. El viernes me escribió José Manuel y me dijo que si podía estar aquí. Me preguntó si tenía palabras y la verdad que ese viernes por la mañana pues abrí la Biblia y Dios me ministró con esta palabra, ¿no? Y yo creo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros, ¿no? Se encuentra en el Salmo 46, verso 1. Dice la palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben su agua y tiemblen los montes a causa de su bravedad. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved la obra de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aleluya. Dios bendiga su palabra, ¿no? Es tremendo, estaba meditando en este capítulo, ¿no? Y la verdad es que sus palabras, yo no sé tú, pero la palabra de Dios nos trae ánimo, ¿no? Nos trae ánimo, ¿no? Qué privilegio tenemos los cristianos de poder tener al Señor a nuestro lado, de poder contar con su ayuda en estos tiempos tan complicados que se nos avecinan, ¿no? A través de este versículo el salmista afianza su fe y su confianza en Dios, ¿no? Declarando, diciendo en cierto modo, que aunque corran malos tiempos, aunque el mundo se destruya, aunque estés pasando pruebas, pero siempre vamos a contar con la ayuda y con la gracia de Dios. Amén. Qué bueno, ¿no? Él dice, aunque la tierra sea removida, dice, no temeremos, no temeremos, ¿no? Y yo siento que el Señor va a hablar a muchos de vosotros, o incluso de los que nos están viendo por internet, y el Señor te dice, no temas. Tal vez estás viviendo tiempos difíciles, tal vez sientes como que tu vida ha sido removida, estás pasando pruebas, pero el Señor te dice, no temas, confía en mí, dice el Señor, ¿no? Y el salmista tenía esta revelación de Dios. Él decía, el Señor es mi amparo, el Señor es mi refugio. Qué bueno, hay por ahí en los montes, para los senderistas, hay casas de refugio. Cuando van andando y se levantan tormentas, tempestades, buscan esos refugios, ¿eh? Y qué bueno es que cuando en nuestras vidas se levanten tormentas, tenemos un refugio. Aleluya. Y ese es el Señor.
Dios es nuestro refugio y es nuestra fortaleza. Estaba recordando que yo casi de recién convertido, hace ya años, pues el Señor me dio un sueño. Y para mí fue un sueño revelador, ¿no? Y en ese sueño yo me veía que yo estaba como en una aldea, era como una aldea medieval, y estaba allí como un mercadillo medieval, estaba allí la gente allí comprando, ¿no? Y yo estaba paseando. Pero de pronto de los montes salieron como soldados, guerrilleros, que venían disparando, venían de una manera violenta, ¿no? Y la gente empezó a chillar, todo, con mucho miedo, huyendo para allá, para acá. Y yo también tenía miedo, y yo salí corriendo, y me adentré como en un bosque, ¿no? Todo asustado, todo temeroso, ¿no? Pero cuando iba corriendo entre el bosque, había una cabaña y había un hombre en la puerta, un anciano, que se le parecía al abuelo de Heidi, con su barba, ¿no? Y me vio y me dijo: hijo, ven, métete aquí, que aquí va a estar seguro. Y yo, sin dudarlo, fui corriendo y me adentré en esa cabaña. Y era una cabaña de madera. Pero fui a entrar ahí, en ese lugar, y había una paz. Se respiraba una tranquilidad, una seguridad, ¿verdad? Y entré y había una anciana sentada como en una butaca. Y me dijo: hijo, ven, déjame que te abrace. Y yo de pronto me sentí como un niño entre sus brazos. Y yo sentía que esos guerrilleros pasaban por al lado de la cabaña y como que ahí no entraban, como que yo sentía tal protección como que era imposible que entraran ahí. Y era una cabaña de madera, ¿no? Y yo ahí en los brazos de esa señora me quedé dormido, hasta que desperté, ¿no? Y yo me quedé pensando en ese sueño. Y yo dije: Señor, ¿esto qué es, no? Y yo llevaba poco tiempo en el Señor, y el Señor pues me mostró lo que era, ¿no? El Señor me dijo que esa cabaña es su reino, es el reino de Dios, donde tú y yo podemos estar seguros, donde tú y yo vamos a estar protegidos. Y yo le dije: Señor, ¿y esa anciana? Y Él me dijo: esa anciana es mi iglesia. En mi iglesia va a estar protegido, ¿verdad? Mi iglesia va a cuidar de ti. Y qué bueno, ¿no?, que Dios ha preparado un refugio para su iglesia. Un refugio para ti, para mí, para todo aquel que pone su fe y su confianza en el Señor, ¿vale? Y qué bueno, el salmista tuvo esta revelación: el Señor es mi amparo, el Señor es mi refugio, y a la vez es mi fortaleza. Gloria al Señor. Hay un tiempo, hermanos, que en este tiempo que viene es un tiempo en el que tú y yo necesitamos ser fortalecidos. El Señor quiere fortalecernos, porque vienen tiempos difíciles, pero Dios nos quiere preparar para atravesar esos tiempos y atravesarlos en victoria. Dios es un Dios soberano, es un Dios que gobierna, es un Dios que sostiene todos los eventos bajo su poderosa mano. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos el mundo, vemos que la cosa pinta muy mal, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre. ¿Qué pasará? Hay guerra, rumores de guerra. Pero Dios tiene todo bajo control. Y tú y yo tenemos que descansar de que nuestro Dios es soberano, ¿verdad? Y como dijo antes, semana atrás el pastor, no se cae un pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Gloria a Dios, ¿no? El Señor me llevó a recordar, ¿no?, en la vida del apóstol Pablo, ¿no?, que nos dicen en 2 Corintios 4:7:
El apóstol Pablo fue un hombre que experimentó muchos sufrimientos por causa del Evangelio, ¿no? Fue quebrantado en muchas ocasiones. Y él escribió en 2 de Corintios 4, 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Fíjate, Pablo dice, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Esta semana he tenido la experiencia me he encontrado, he hablado, en una de ellas me encontré con una antigua vecina mía de la niñez, que lleva tiempo sin verla, y me crucé con ella y nos saludamos, y claro, le vi en el rostro, le vi como que no lo estaba pasando bien, le vi un rostro de sufrimiento, ¿no? Y yo le dije, ¿qué tal, Celia? ¿Cómo estás? No sé qué. Y me dijo, pues la verdad es que no estoy bien, lo estoy pasando muy mal. Lo estoy pasando. Ya me contó, yo soy consciente que sus padres fallecieron, relativamente se llevaron 3 meses de diferencia, pero me estaba contando de que tenía problemas con los hermanos, con la herencia, ¿no? Los hermanos la acusaban que se había llevado, que no sé qué, y en fin, tiene unos problemas. Y me decía entre lágrimas, hay que ver que perdí a mis padres y ahora me he dado cuenta que también perdí a mi hermano, ¿no? Y la vi con una amargura muy fuerte, ¿no? Y la verdad es que estaba pensando que hay una diferencia muy grande a la hora de enfrentar los problemas, si tiene a Dios o no lo tiene. Porque hay mucha gente que enfrenta problemas, pero como no tiene a Dios a su lado, no confía en Él, pues pasan esos problemas muy angustiados. Pero aquel que confía en el Señor, dice como Pablo, aunque pase tribulaciones, estoy pasando pruebas, pero no estoy angustiado, ¿sabes? Estoy confiando en el Señor. Dice, estoy en apuro, pero no estoy desesperado. Soy perseguido, pero, dice, mas no estoy desamparado, ¿eh? El Señor dice, yo no te dejaré ni te desampararé, ¿eh? Gloria al Señor. Aunque estés pasando tormentas, el Señor dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Podemos decir confiados, como dijo el salmista, el Señor es mi ayudador. Aleluya, ¿no? Dice, derribado, pero no estoy destruido. A veces, somos de carne y hueso, ¿no? Es cierto que a veces las situaciones, pues, tal vez nos pueden romper, ¿no? Y nos podemos sentir como el polvo. Pero dice, pero no estoy destruido. Hay esperanza para nuestra vida, gloria al Señor. Hay esperanza para todos aquellos que tienen su fe puesta en el Señor, ¿no? Hace poco escuché la historia, ¿no?, de un niño que le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué los cristianos, por qué la gente buena a veces tienen que sufrir más que los malos? Y el Señor le dijo, mira, había un alfarero que tenía 2 vasijas y una de ellas la dejó tal cual, pero la otra la moldeó y la metió varias veces en el fuego. Y el Señor le preguntó, ¿cuál de las 2 crees que será más resistente? Y el niño dijo, la que metió varias veces en el fuego. Dice, pues eso pasa con los cristianos, que aquellos que Dios permite que pasen diferentes pruebas, Dios lo va a hacer más fuertes. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces Dios tiene un propósito, hermanos. Dios tiene un propósito, como ha dicho el hermano José Lorite, Dios tiene un propósito con cualquier situación que Él permite que ocurra en nuestras vidas, ¿no? Por eso también en Hechos de los Apóstoles, ¿no?, dice la palabra de Dios, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿no? Es necesario. No nos gusta sufrir, no nos gustan las pruebas,
No nos gusta tener problemas, pero dice el Señor que es necesario que experimentemos todo eso para poder entrar en el reino de Dios, ¿vale? Y yo estaba pensando, ¿qué ventajas trae estas pruebas? ¿Qué ventajas? Y he escrito algunas. Por ejemplo, pasar pruebas, pasar tormentas, tribulaciones, todo eso nos acerca más a Dios, ¿vale? Nos hace más humildes y nos lleva a depender más de Dios. Nos lleva también a orar más a Él y a clamar. Fortalece nuestra fe. También va forjando nuestro carácter. Va el Señor limando las perezas que tenemos, muchos de nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Y no es porque Él fuera desobediente, sino que fue perfeccionando, ¿verdad? Y el Señor quiere que tú y yo caminemos también hacia esa meta, que yo pueda ser cada vez más obediente al Señor. Porque conforme sea obediente, el Señor va a ir usándome más. La gloria de Dios, el poder de Dios se va a ir viendo cada vez más en mi vida, ¿verdad? También purifica a las personas. A veces es necesario que tú y yo lloremos, porque las lágrimas limpian el alma. Y por último, es necesario pasar por tribulaciones, porque nos prepara para recibir mayor gloria de Dios. Aleluya. Dios es mi refugio y mi fortaleza. El único lugar donde tú puedas ser fortalecido es en la presencia de Dios. No es en un gimnasio. Ayer iba conduciendo y pasó un chico sin camiseta, todo musculoso, ¿verdad? Y qué curioso que todos los musculosos siempre van sin camiseta, ¿verdad? Le estorba todo, ¿verdad? Todo estorba, ¿sabes? Parece que llevan todo el año ahí machacándose para cuando llegue mayo poder presumir de ¿verdad? ¿Verdad? Ellos son fortalecidos físicamente, pero en la presencia de Dios, tú y yo podemos ser fortalecidos por dentro, ¿es verdad? Aleluya. El otro día hablaba con un policía local en Armilla y compartíamos varias cosas, ¿no? Y él me decía con cara de preocupación, la verdad que el mundo está cambiando y desgraciadamente está cambiando para mal, ¿no? Él dice, cada vez estamos viendo más maldad, más odio, más violencia, ¿verdad? Y es cierto, ¿no? Nada más podemos ver un poco las noticias y es una realidad, ¿no? Esta semana hemos visto cómo han asesinado a este joven cristiano en Estados Unidos, Charlie Kirk, ¿no? Y lo asesinaron simplemente porque él era un hombre que creía en el plan de Dios y era un hombre que defendía los valores cristianos, ¿no? Y él era un faro que estaba alumbrando ahí a muchos jóvenes en Estados Unidos, tenía muchos seguidores. Mi hija dice que ella también le seguía en Instagram, no sé qué. Pero mira que simplemente, ¿no?, por manifestar su fe, su convicción, pues lo han asesinado, ¿no? Hace unos meses también otro joven, Miguel Uribe, un candidato a la presidencia en Colombia, un chico también cristiano, temeroso de Dios, que buscaba el bien para su país, buscaba traer justicia social, pues también lo asesinaron, ¿no? Y estamos viendo, ¿no?, como dijo hace poco un hombre de Dios, ¿no?, que hay una actividad diabólica muy fuerte en el mundo espiritual, ¿no? Y la verdad es que el diablo está muy agitado y está buscando, pues, hacer el máximo daño posible
y destruir todo lo máximo posible, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿no? Me venía a la mente en Apocalipsis 12:12, cuando dice la palabra de Dios, dice: porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que su tiempo es corto. Y la verdad es que podemos ver, como compartía con este policía local, ¿no? Que él tal vez me hablaba y no se daba cuenta, ¿no? Pero yo filtraba esas cosas desde el punto de vista de Dios, ¿no? Y estaba viendo, ¿no?, cómo el diablo, es verdad que él sabe que su tiempo es corto, ¿no? Y él viene para hacer el máximo daño posible, ¿no? Pero la Iglesia no tiene que tener miedo, porque, como he dicho antes, el Señor está a nuestro lado. Leí un artículo de Miguel Núñez, este hombre de Dios, creo que es de Costa Rica, y él dijo: las fuerzas de las tinieblas llevan 2000 años tratando de destruir a los representantes del reino de Dios. Pero 2 milenios después, el reino de Cristo en la tierra es más numeroso, más fuerte y está más extendido que nunca. Y termina diciendo: la Iglesia de Cristo prevalecerá. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, ¿no? Y la viuda de este chico, Charlie Kirk, ¿no?, ayer salió hablando y dijo: muchos se creen que han logrado tapar la voz de mi marido. Dice: pero no sabe que en todo Estados Unidos se ha encendido muchos fuegos, ¿no? Muchos jóvenes, ¿no?, que se han visto impactados y han dicho: yo me voy a levantar, yo voy a defender el Evangelio, voy a hablar con valentía de la palabra de Dios y voy a defender los valores que Dios ha establecido, ¿no? Y gloria a Dios, ¿no?, que la Iglesia en este tiempo tiene que despertar. Y no podemos acobardarnos cuando veamos las obras del diablo, asesinatos, violaciones, no sé qué. La Iglesia tiene que levantarse en el nombre del Señor, porque el Señor está a nuestro lado. Antes hemos leído aquí que dice: Jehová de los ejércitos está en nosotros, está con nosotros. Jehová de los ejércitos. Y antes hemos cantado, ¿no?, que tú y yo tenemos que formar parte de ese ejército. Nos tenemos que levantar en el nombre del Señor, sin temor a lo que venga. Estaba recordando también, muchos de nosotros conocemos la historia, ¿no?, de aquellos 3 hebreos que fueron lanzados al horno de fuego por manos de Nabucodonosor, ¿verdad? Y estaba leyendo un poco, para aquellos que no conocéis, Nabucodonosor es un tipo de anticristo, ¿no? Y él levantó una estatua de oro y quiso que todos la adoraran. Pero ahí en Babilonia había 3 hebreos temerosos de Dios, y Daniel 4, que él dijo: nosotros no vamos a adorar a ese ídolo, ¿verdad? Y entonces llegó a oídos de Nabucodonosor que estos 3 hebreos no querían postrarse, ¿no? Y dice en Daniel 3:19: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que lo atasen para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como las órdenes del rey eran apremiantes y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego,
Y estos 3 varones, dice, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Qué maravilla, ¿no? Porque, hermano, yo cuando veo esta escena, yo lo veo a un tiempo presente. Fíjate que igual que hemos leído antes que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha venido con gran ira, Nabucodonosor dice también que se llenó de ira. Y él dice que mandó calentar el horno 7 veces. Y yo creo sinceramente que los tiempos, los que se avecinan, se van a poner calentitos, ¿sabes? Se van a poner calentitos. Pero hay esperanza para tu vida y para mi vida, hermano. Aunque el diablo nos arroje a ese horno de fuego, lo importante es que el Señor esté con nosotros, ¿sabes? Lo importante es que el Señor esté con nosotros. Porque dice la palabra de Dios que la llama no pudo quemar a esos 3 hebreos, gloria al Señor. No los pudo quemar. Y aunque estaban en esa situación crítica, Dios los salvó y los libró. Y eso es lo que tenemos que poner nuestra fe. Pase por donde pase, el Señor va a estar a mi lado. Gloria al Señor, ¿no? Y ya para terminar, en el Salmo 46, verso 10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Señor nos quiere llevar a un punto de quietud. Muchas veces, cuando vienen los problemas y las cosas, tendemos a agitarnos, a ponernos muy nerviosos, ¿verdad? Pero esta mañana el Señor me mostró una cosa, me habló a través de una manera muy graciosa. ¿Qué significa estarse quieto? Y esta mañana temprano iba a sacar al perro a la calle, ¿no? A darle un paseo. Y cuando el perro ve la correa se pone todo nervioso, todo inquieto, empieza a dar vueltas. Y yo quería ponerle el collar, pero no podía, ¿no? Y todo. Y hasta que llega un momento que le di una collilla y dije: ¡estate quieto! Y cuando se estuvo quieto, le puse la correa y lo saqué. Y ahí el Señor me habló. Que a veces los seres humanos somos así, ¿no? Ante los problemas nos ponemos inquietos, esto, lo otro, para acá, para allá. Llamo a este, llamo al otro, no sé qué. Y muchas veces cuando estamos así, el Señor no puede hacer nada. Hasta que no te tranquilices y te estás quieto, entonces el Señor te saca de paseo, ¿vale? El Señor te lleva a otro lado. Gloria al Señor, ¿no? Estás quieto y ves la salvación que viene de Dios. El Señor te va a sacar de la situación en la que estás. Va a cantar victoria. Tu lengua se llenará de risa. Aleluya. Mirarás para atrás y te reirás y darás gloria a Dios, ¿verdad? El Señor es bueno y misericordioso. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Aleluya. Y donde esté el Señor, estará la victoria. Pues esta es la palabra que Dios ponía en mi corazón para su iglesia. Yo espero que Dios te haya hablado. En algún punto el Señor te haya confrontado. Pero sobre todo que te vayas con tu fe levantada, te vayas con ánimo de que tu trabajo en el Señor no es en vano. Tu sufrimiento en el Señor no va a ser en vano. Gloria al Señor.